ver con el cuerpo, la corporalidad, los cuerpos situados en los espacios públicos, en las marchas, en los reclamos, en las protestas. Y antes de dar la palabra a Nair, quería comentar que en la editorial de hoy leímos un fragmento del libro de Anne Dufourmatel, En caso de amor, psicopatología de la vida amorosa. Ella era una filósofa francesa, discípula de Jacques Derrida, y por esas ironías de la vida siempre escribió sobre el amor y el tomar riesgos en la vida y en el amor, y casualmente hace muy poco tiempo ella salva a un niño que se estaba ahogando y ella se ahoga. O sea, tomó el riesgo de salvar otra vida y ella pierde la suya. Busquen la historia de ella porque realmente es maravillosa, todo su mensaje, su legado, la ética de la hospitalidad. Y bueno, ella aquí hablaba del abandono y de la relación entre el abandono, la soledad y el punto más extremo de la soledad, que es el suicidio. Así que bueno, también en la página de Facebook comentaremos este texto, su biografía y demás. Buenos días, Nair. Buenos días, Angelina, buenos días a todos. Hoy quería compartir con ustedes un fragmento de el comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y el fragmento es el siguiente: con el pañuelo en alto y las manos unidas, seremos millones exigiendo la aprobación de una ley en sintonía con la equidad en el acceso a la salud integral, la atención igualitaria, la educación sexual integral y el Estado laico. El aborto legal es una deuda de la democracia, un reclamo de la lucha feminista que ha marcado el devenir de millones de jóvenes de la región que reclaman más derechos, libertad y autonomía, señalaron en el comunicado de prensa. A 2 años del pañuelazo que dio inicio al debate legislativo de 2008, la campaña convoca para este miércoles 19, es decir, hoy, a una jornada federal y mundial de cara a la apertura de las sesiones legislativas del próximo 1 de marzo. Esta convocatoria será tomada en 100 ciudades de nuestro país, entre los cuales figura nuestra ciudad, que va a estar convocando a partir de las 19 horas en Plaza 1 de Mayo a un pañuelazo. El consenso de más de 700 organizaciones da lugar a esta convocatoria, y de las cuales forman parte feministas, mujeres, disidencias, hay sectores políticos, sindicales, artísticos, académicos y de derechos humanos, confluyendo en una articulación que en este año, en 2020, cumple 15 años. Por primera vez vamos a tener la ocasión de ver a un presidente presentando su propia propuesta. Alberto Fernández va a llevar una propia propuesta este año y eso es algo para celebrar. Claro, desde el Poder Ejecutivo, sí. Exactamente. El presente proyecto se presentó 8 veces y en su versión actual, en la que esperamos que finalmente se apruebe, consagra la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas y de esta manera se adecúa a los derechos constitucionales y a las exigencias de los organismos internacionales de derechos humanos, de los cuales Argentina forma parte. En Buenos Aires, en el Congreso, vamos a ver un pañuelazo y también una performance del grupo Las Tesistas, que van a estar ellas en el país, van a estar acompañando la manifestación, que más tarde vamos a estar escuchando su canción, que tuvo una repercusión tremenda. ¿Cuál es la nacionalidad de ellas? Son chilenas. Son chilenas, sí. Y justamente fue concebida la canción en el marco de todas las movilizaciones en Chile, donde una de las formas más extremas de violencia que se vivió fue justamente las violaciones de parte del Estado, en sus funcionarios carabineros, a muchas mujeres chilenas. Ahí es que se gesta la canción y pasa algo que solamente en el arte puede pasar, que es que pueda reverdecer en formas insospechadas. Creo que ellas mismas no dimensionaron nunca hasta dónde iba a llegar. Vimos esta en versión en Europa, lo vimos en Estados Unidos, en Canadá, lo vimos en Marruecos, en países que tampoco son vanguardia en derechos de género, y sin embargo la canción estuvo ahí. Este año va a estar en Argentina y
Quería comentar que esta canción se hizo también, esa performance se presentó en nuestra ciudad. Yo ahora no recuerdo la fecha, sé que fue en diciembre. Y hay una crónica muy interesante de Rocío Fernández Doval para la revista Charco, que la vamos a estar dejando en nuestras redes sociales para quien quiera acceder, sí, porque es una crónica bellísima. Da cuenta de una forma muy auténtica, muy vivencial, cómo es que fue desde el encuentro de las mujeres, cómo lo recibió el público, que expectante en ese momento. Y bueno, con esto damos pie a charlar con María Eugenia del SAT, nuestra invitada de hoy, que nos va a hablar, siguiendo la línea del cuerpo, los cuerpos, las cuerpas, de corporalidades preformateadas, la marca de la razón neoliberal en la contemporaneidad. Hola, María. Como un poco ambicioso, capaz el título. Bueno, hay mucho de lo que venían diciendo que tiene como un montón que ver con esto que yo venía a traer. Sí, me interesa contar desde dónde. Bueno, yo soy docente de la Facultad de Trabajo Social, de la Cátedra de Trabajo Social Contemporáneo. A la vez, bueno, desde esa cátedra tenemos como todo un primer cuatrimestre donde trabajamos fuertemente una lectura de la contemporaneidad y de los rasgos de la contemporaneidad. Acá se me venían como recontrapresentes algunas de las cosas de lo que leía Angelina recién, de esto del abandono, de las soledades, porque bueno, también vengo con un proceso de tesis de una maestría en salud mental, así que también ahí está todo muy vinculado, y a la vez de un proyecto de investigación que investiga en relación al cuerpo y al cuidado. No voy a traer el título porque es como más específico y más largo, pero sí vengo como transitando estos nexos. Además, trabajo en el Instituto Provincial de Discapacidad, que también la discapacidad habla de cuerpos que se esperan, o sea, que están preformateados y que y de los cuales se espera la normalización, sobre todo. Bueno, en relación a esto, una de las cosas que más vengo como trabajando, dándole vueltas, pensando en el último tiempo con varios de mis compañeros de todos estos tránsitos es en el neoliberalismo, fundamentalmente como base de un montón de las construcciones de lo que somos hoy como sujetos, como base de la construcción de una razón que atraviesa nuestras subjetividades a niveles absolutamente inconscientes, inclusive. Uno de los autores que más nos gusta trabajar es Laval y Dardot, que hablan de la razón neoliberal. Y bueno, y acá dicen, una de las cosas que dicen es esto de cómo de la diferencia entre el liberalismo y el neoliberalismo, el liberalismo clásico, habla de una esfera económica y de un Estado como que no interviene en relación a lo económico, y en realidad el neoliberalismo plantea como que es a la inversa, que en realidad el Estado asume como la racionalidad de mercado y la hace propia. Y en este sentido, bueno, las subjetividades se encuentran totalmente impregnadas. Ayer estábamos charlando también con unas compañeras de trabajo, y una de ellas traía a Franco Berardi, que me pareció re interesante lo que aportaba en relación a esto. Franco Berardi es un bifo, le dicen. Sí, bifo Berardi. Sí, un filósofo italiano que habla, bueno, también de esto, de la lógica del capitalismo y de los efectos que trae sobre las subjetividades. Habla como, bueno, mucho de cuestiones vinculadas a la tecnología, a las modificaciones que trae al mundo contemporáneo en la tecnología, pero sobre todo me interesaba que trae como una idea de la deserotización de la vida cotidiana. Esto tiene que ver con esto de que las leyes de lo económico, de cómo se maneja el mundo económico en la contemporaneidad, repercute directamente sobre nuestra psiquis y nuestras afectividades, y a la inversa. Bueno, es como muy difícil porque todo se va relacionando con todo en realidad.
Claro, sí. Sí, pero esto de... bueno, yo vengo dándole vueltas hace un tiempo a cómo seguir siendo sujetos deseantes en este mundo contemporáneo donde y cómo no robotizarnos, mecanizarnos, en este contexto donde la demanda es la productividad, donde dejamos de tener como, si se quiere, la autonomía en relación a los tiempos, donde el mandato, como dice Laval Dardot, es esto del ser la empresa de sí mismo. Claro. Y ahí está la racionalidad neoliberal encarnada. De ser productivo. Acá también. Sí, donde uno tiene que ser útil, tiene que ser eficiente. Exactamente. Tiene que molestar lo menos posible en el lugar donde trabaja y estar dispuesta o dispuesto a trabajar a límites inhumanos a veces, ¿no? Uno lo ve en sobre todo en las grandes empresas, cómo funcionan y lo que le exigen. Lo que vos decías antes es muy interesante porque el Estado toma esa lógica de las empresas, por eso el discurso político es reemplazado por el económico y muchas terminologías de la economía comienzan a avanzar sobre categorías políticas. Ya no es gobernar, sino que es administrar, ¿no? Esto es decir, la administración no es lo mismo pensar a un gobernante como un administrador que como alguien que está haciendo una acción política con respecto a la salud, a la educación, a la vivienda, etcétera, ¿no? Sí, por otra parte, la obligación de la felicidad, porque también, al margen de que tenés que adaptarte y ser productivo, estás obligado a ser feliz y esa es una responsabilidad tuya, no tiene que ver con un cambio social colectivo, sino que vos, autor de tu propio destino, el individuo y empresario de vos mismo, sos responsable de si tu no felicidad. Sos feliz, al menos tenés que venderlo. Claro. Bueno, eso desde ya, ni hablar con las redes. Sí, mostrarte exitosa, exitoso, que muchas veces la imagen que se da en las redes, pienso sobre todo en Instagram, ¿no? Dar esas imágenes de sí mismo como una persona feliz, completa, y eso lo va a llevar al éxito. Cuando en realidad, bueno, somos personas, somos seres humanos que padecemos una serie de inconvenientes también en la vida. Y eso da mala prensa, digamos, ser un ser humano real da mala prensa, es decir, hay que mostrarse exitoso. Claro, la pregunta sería qué pasa con quienes no, si se quiere, no encajan dentro de estos criterios de productividad, dentro de este mandato de felicidad, etcétera. Y ahí me traía mucho a lo que venías leyendo, Angelina, del abandono, de la soledad y de este extremo, digamos, del suicidio, pero como vinculado mucho a la salud mental también. Sí. Hoy por hoy, yo creo que antes no sé si se invisibilizaba o si no existía de esta manera como esta cantidad de personas con depresión, con consumo de medicación, con un montón de padecimientos como vinculado a esto del no poder ser lo que la sociedad exige, digamos. También no hace mucho teníamos otros lazos más colectivos, por fuera de la familia nuclear, que es un invento relativamente contemporáneo, relativamente nuevo. Teníamos el lazo social en el barrio, teníamos la agrupación en el club, otras formas de relacionarse fuera de la familia chiquita, que muchas veces hacen de soporte, de nexo, de red, de contención, que cuanto más se achican esos vínculos y esos lazos, también estás más a la intemperie. Sí, claro, totalmente. Bueno, justamente una de las cosas que yo creo que también caracterizan a esta contemporaneidad es esta misma disociación que se genera entre el cuerpo y la emotividad. Por eso también lo de las corporalidades. Bueno, a ver, como seres productivos tenemos que ser seres racionales también. Y la irracionalidad no tiene cabida. Y entonces como que, bueno, el cuerpo queda como escindido, queda como olvidado, como si no tuviésemos cuerpo. Qué paradoja, ¿no?
ahora en la columna de Valentín Ibarra vamos a profundizar todo este tema. Es una gran paradoja porque, hablando de autores, Dardo Escabino decía con respecto al cuerpo que se ha situado tanto en un sistema de mercado que hasta se llega a decir ese cuerpo ya no se usa más, haciendo un análisis de qué cuerpo se usaba en los 80, en los 90, ya en el siglo XXI, es decir, se van imponiendo diferentes tipos de cuerpos, se ponen de moda, para decirlo así, los cuerpos, y mucha gente se esfuerza enormemente por llegar a tener ese cuerpo que es el que se acepta. Y el que tiene éxito, ¿no? Sí, me acuerdo algo que publicabas de Marilyn Monroe, sí. Una imagen que tiene una mínima pancita, pero que hoy para estar en los medios sería impensable, imposible, no aceptada, y justamente no para pensar eso, sino algo que sabemos pero que a veces se nos olvida, que es lo relativo y lo efímero de la moda, acerca de cuál es el cuerpo hegemónico en ese momento y socialmente aceptable. Es algo tan pasajero que sí, es ridículo. Es muy cruel, con los varones por supuesto, pero con las mujeres es tremendo. Sí. Que a la mujer es donde más se ve un cuerpo ahí, que si es un cuerpo que envejece o es un cuerpo que engorda o comienza a tener determinadas características con el paso de la edad, ya es un cuerpo que se desecha del mercado, se desecha, incluso cuando las mujeres buscamos trabajo, influye mucho también el cuerpo, el aspecto, la apariencia, y hay mujeres que hacen sacrificios enormes para llegar a tener un cuerpo que sea reutilizable. Es horrible el término, pero es así. Marilyn Monroe, que decía recién Nair, ella muere muy joven, pero cuentan sus biógrafos que el último tiempo ella estaba muy angustiada porque ya no tenía el cuerpo que tenía antes de los 30 años, en un momento donde había que tener una cintura muy pequeña, donde importaba mucho tener un cuerpo que se ajustaba a un determinado tipo de vestimenta, y bueno, ella siendo muy joven ya comenzó a perderlo, y eso también la deprimía mucho. Bueno, en esto la oleada feminista la verdad que trae como un halo de, bueno, primero cuestionamiento en relación a todo eso, que me parece que también en esto no se puede, es impensable el mundo contemporáneo sin analizar el atravesamiento del feminismo, porque la verdad que en los últimos años felizmente nuestras sociedades se han movilizado, ha sido un cimbronazo que no nos deja de la misma forma, que no nos deja parados en el mismo lugar, y en esto trae un halo de alivio, si se quiere, por decirlo de alguna manera, que realmente es muy reparador, muy reparador.